que ustedes han estado haciendo de manera intrínseca, ¿sí? Con lo que están viendo en el hospital. Finalmente, los textos nos pueden decir el pensamiento humano, la necesidad de investigación, el ser humano en sus preguntas para responder los cuestionamientos del universo. Sí, ok, súper bien todo eso. Pero ahora, Ujú. ¿cómo lo aplicamos en esta área en particular? Finalmente, todos los casos que ustedes están teniendo, así de por qué el paciente con artritis reumatoide va a tener estos valores alterados? ¿Qué es lo que sucede en la etiología de la enfermedad que va a hacer que todos estos niveles se alteren? Por ejemplo, también, ¿por qué los pacientes con obesidad, si hacemos un esquema inmunológico detallado, molecular detallado, con los criterios para determinar qué células se están activando en los procesos inflamatorios, por qué los pacientes con obesidad tienen esta alteración en los elementos de inflamación? ¿Sí? ¿Por qué los pacientes que tienen eh, obesidad, por qué los pacientes también que consumen muchos antibióticos tienen cuadros diarreicos similares? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Si el paciente con obesidad no consume grandes cantidades de antibióticos como el otro, pero ambos tienen los mismos signos, síntomas a nivel intestinal, ¿qué es lo que está pasando? Porque el paciente con VIH y el paciente con obesidad tienen los mismos valores en determinación de algunos elementos de inflamación. Sí. Si el paciente con obesidad tiene un índice de masa corporal que lo clasifica como tal, pero el paciente con VIH no, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿No? Esas finalmente pueden ser cuestiones más específicas. O también, ¿por qué los pacientes, o vámonos incluso a contextos sociales, ¿no? ¿Por qué los pacientes jornaleros tienen mayor predisposición a tener complicaciones mayor complicaciones en los procesos de recuperación de heridas superficiales? ¿Sí? Y podemos decir, es que la fisiología y sorpresa es porque las incapacidades no se las dan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el paciente jornalero necesita mantener su actividad física y esto impide que el proceso de recuperación siga en curso normal y no se recupere de manera adecuada. Y entonces, en consecuencia, genera complicaciones. ¿Sí? Ven cómo hay un elemento fisiológico que debería de solucionarse en corto, se complica cuando no se siguen las indicaciones necesarias. Sí, entonces estas preguntas son finalmente parte de su conocimiento. Muchas veces podemos decir, es que hay conocimiento científico y la ciencia. El conocimiento científico usual, bueno, finalmente lo obtenemos mediante metodologías, mediante técnicas, las técnicas y los métodos que podemos aplicar para poder obtenerlo. Sin embargo, aquí en el área de la ciencia, aquí ya es un conjunto de diversos conocimientos. La ciencia médica no nada más es la cuestión fisiológica, sino que se hace un abordaje fisiológico, bioquímico, anatómico, etcétera, ¿no? Son un conjunto de conocimientos que nos permite establecer como una ciencia, ¿sí? Entonces, la intención aquí es entender que esto, el conocimiento que nosotros generemos de esto que ustedes están viendo no es definitivo, es una respuesta y es en constante evolución. Finalmente aquí, algo muy cierto, un autor de apellido Bunch nos dice, la ciencia no pretende ser verdadera, final y incorregible o dogmática. No existen los dogmas, ¿sí? Y ustedes lo van a ver, el paciente más complicado que tengan es el paciente que luego se recupera más rápido que el paciente que no tiene tantas complicaciones. Y entonces van a decir, ¿cómo por? Si o lo típico, ¿no? El paciente que es bebedor social, tiene un alto consumo de tabaco, no sigue las indicaciones al pie de la letra, es el paciente que vive 20 años más que el paciente que sigue todo al pie de la letra, se cuida, se procura, sigue todo de manera estricta, es muy estricto, es así como, así, la teoría nos diría que ese tipo de pacientes es el que se recuperaría.
Pero sorpresa, no sucede así. ¿Por qué no sucede así? ¿Qué elementos están interviniendo? Ah, es que el paciente que es súper estricto también tiene condiciones, situaciones de condiciones de salud mental que implican que sus procesos de recuperación no se lleven de manera adecuada, a diferencia del otro paciente que es más relajado, ¿no? Por decirlo de una manera más coloquial. El que es súper estresadito y se hace como mil escenarios posibles, en realidad al final lo que lo mata es el estrés, no muere por la enfermedad, sino por la misma condición de estrés que se genera que el otro paciente que es un poquito más relajado, ¿no? ¿Puede suceder? Sí, sí puede suceder. O si no, no les va a pasar con muchos otros, así de mucha ciencia, mucho datos biológicos y laboratorios y oye, ¿qué dicen las cartas? Así, mi carta astral dice no, es que es porque es Tauro, por eso. Es que el paciente que falleció era Escorpio. Pues sí, sí, tiene que ser. O era Géminis, o no sé qué otro signo de le tiren hate o algo así. Es que se va a abrir la puerta de Leo el 8 del 8 del 8. Estamos a 5, faltan 3 días. Así ya me los imagino con su ritual así en su hojita, quemando, pasando el algodón o el huevo, no sé, lo que cada uno haga. Sí, entonces aquí finalmente esto es lo que ustedes van a entregar hacia el final del semestre, un documento que va a describir la planeación de su protocolo de investigación. Va a ser detallado en el sentido de que, qué metodología van a utilizar, qué metodología van a implementar, y todo esto parte de la pregunta de investigación, ¿no? Vamos a ir detallando todo esto, ¿sí? Finalmente aquí, eh, estas preguntas de investigación que ustedes hagan, que ustedes se hagan, lo que va a permitir es tanto que empiecen a ordenar sus ideas, empiecen a obtener explicaciones un poco más racionales de las situaciones que conozcan, eh, entender cuál es la metodología, mejor metodología para abordar diferentes elementos, porque en algún momento seguramente a ustedes también les va a tocar dirigir alumnos, entonces necesitan entender sobre todo cómo es este manejo, cómo es este abordaje. em, que hay que tener en consideración las características de los sujetos de estudio, qué es lo que vamos a analizar, qué es lo que necesitamos para poder avanzar en los protocolos de investigación. Entonces, muchas veces podremos incluso hasta preguntarnos, ¿quién puede realizar un protocolo de investigación? ¿Quién está cualificado? En realidad, todos podemos hacer investigación. E incluso esto está obligado, que prácticamente está por la Ley General de Salud, en el artículo 102. Nos habla sobre que es obligatorio elaborar proyectos de investigación porque esto va a permitir a los comités, tanto de investigación como de ética, evaluar y dictaminar las distintas pertinencias científicas, ¿no? Eh, no sé si allí en su hospital deben de tener un comité de ética, sino mínimo deberían, el comité que sí deben de tener es el Comité Hospitalario de Bioética, que seguramente no lo tienen, que lo tienen nada más como Comité de Ética de Investigación. Son dos cosas diferentes. El Comité Hospitalario de Bioética y el Comité de Ética de Investigación se dedican a cosas totalmente diferentes. El Comité de Ética de Investigación se encarga de revisar los protocolos de investigación, pero también los protocolos que se aplican a los pacientes. El Comité Hospitalario de Bioética trata específicamente de los dilemas bioéticos, es decir, un dilema bioético es una situación que genera hasta paradojas en los tratamientos de los pacientes. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Se tienen que establecer los valores, ¿no? Si recuerdan, hay beneficencia, no maleficencia, autonomía, etcétera. Sí, que son los valores de los pacientes. Pero el Comité Hospitalario de Bioética no dice a los médicos, esto es lo que deben de hacer con este tipo de pacientes. No, son muy particulares.
son, por ejemplo, estos pacientes, los pacientes que rechazan transfusiones de sangre. Ok, tienes un caso. Ok, ¿cómo vamos a actuar sobre este tipo de pacientes? ¿Cómo va a ser el abordaje? Este paciente particular, ¿qué dilema tiene? ¿Qué problema tiene? ¿Cuáles son las opciones? ¿No? Entonces, el Comité Hospitalario de Bioética no revisa protocolos, revisa los manejos de un paciente, así va por paciente. ¿No? Entonces, finalmente aquí, estos comités de investigación y de ética lo que va a permitir es que ustedes, si hacen una propuesta, me gustaría hacer esta propuesta para implementar en este centro hospitalario. Ok, ¿qué necesitas? Es que esta propuesta es para mejorar el diagnóstico de los pacientes, para eficientizar el tiempo, para mejorar el esquema de tratamiento de este tipo de pacientes o para mejorar un diagnóstico. ¿No? Entonces, ok, se ve la factibilidad, se puede hacer, no se puede hacer, se tiene que aprobar por el comité de ética, se tiene que hacer un consentimiento informado y demás, ¿no? Entonces, para llegar a ese punto, necesitamos comenzar. Entonces, empezamos con esto, una pregunta, ¿qué es lo que queremos contestar? ¿Qué es lo que nos está generando como más, eh, pues sí, como más duda? ¿Qué elementos voy a considerar? Ujú. ¿Cuál va a ser mi eje? Y las preguntas pueden surgir de un problema científico, pero les digo, esto es ya como verlo así de, sí, es que la ciencia. No, las preguntas van a surgir de esto que están haciendo ahorita, ¿sí? Lo que les acabo de preguntar, ¿qué es lo que vieron con los pacientes? ¿Qué es lo que piensan al respecto? Así me acaban de decir, es que si molesta, ¿por qué? Ok, entonces, ¿por qué el personal médico de las otras áreas no le da la atención debida? Incluso esto puede ser un tema. ¿Sí? ¿Por qué no se le da la atención debida al paciente en los otros niveles? ¿Qué es lo que necesitan para darle la atención? Sí, vamos a buscarle una solución, no a hacer nada más visible el problema, sino que es hacemos visible el problema y damos una probable solución. Hay que implementar mejores métodos. El personal del segundo nivel necesita talleres y cursos de concientización. Puede ser una realidad, ¿eh? Porque puede ser que muchas veces conforme van creciendo, la misma personalidad de las personas, implica todos estos elementos, ¿no? Entonces, ok, ¿cómo le puedo dar solución? Implementación de talleres de concientización, de los pacientes, para personal médico, para personal de enfermería, ¿no? Personal de enfermería que trata de manera incluso despectiva a algunos pacientes, ¿ha sucedido? Sí, sí va a suceder. No, Sucede, ¿no? Entonces, ok, no, ¿qué se puede hacer? Se tiene que hacer una concientización, cambiar al personal de área, ¿no? Cambiar personal del hospital, que se vayan todos para el lugar más feo, ¿no? Entonces, ok, eh, puede ser, ¿no? Entonces, finalmente también es esto, ¿cómo surgen las preguntas? Pues, las preguntas van a surgir de todo esto que ustedes se están enfrentando. Eh, hay que, eh, eh, hay que encontrarle una lógica y darle un orden, ¿no? Entonces, aquí, ok, ¿por qué los pacientes de control tienen algo en común? Ok, todos los pacientes que tengo de control tienen este rasgo en común. Los que tienen mejoría tienen este rasgo en común y los que tienen datos que o es muy elevado sin control tienen este rasgo en común. Ok, tengo dos poblaciones, puedo hacer un comparador, ¿sí? Tengo el grupo A, que puede ser mi grupo control. Los controlados son mi grupo control y los sin control son mi grupo problema, ¿no? Entonces, ok, ¿los puedo agrupar? Sí, los puedo agrupar. Resulta que los pacientes con control son personas de entre 60 y 70 o 60 a 80 años. Y los pacientes sin control son entre 20 y 40 años. Pues por ahí puede estar la respuesta. La edad fisiológica de los pacientes influye en cómo realizan los procesos cognitivos y prácticamente es como decir, ¿en qué momento el paciente se da cuenta de que está enfermo y necesita controlarse? ¿Sí? Lo podemos poner en palabras más elegantes, más científicas, ¿no?
¿sí? El- la edad fisiológica y su influencia en el raciocinio para el desarrollo de métodos de control del paciente. ¿No? Es por decir palabras más, palabras menos, ¿no? Entonces, aquí finalmente la pregunta que ustedes vayan a ir generando, vamos a irla ordenando para darle toda la lógica. Ahora, eh, si quieren encontrar alguna guía de cómo hacer estas preguntas, les recomiendo, bueno, no, sí les voy a pedir que no utilicen ChatGPT, porque eso les va a atrofiar el lóbulo frontal y entonces no van a hacer este raciocinio ni conexión. Todavía no ocupen ChatGPT porque les hace falta mucho. Sí, ¿a qué me refiero con mucho? La inteligencia artificial funciona a base de contexto. Es como el chismecito. Cuando les cuentan un chismecito, luego dicen, necesito contexto. Y les dan hasta capturas de pantalla, audios y demás, ¿no? Y entonces, pues así hasta le captan al chisme. Así ya hasta dicen, ah, pues sí, es que aquí lo veíamos venir, ya, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial va a funcionar con contexto y ustedes ahorita se están poniendo en contexto. Necesitan entender, ok, quiero analizar esto. ¿Cuál es su teoría? Entonces, al final, la herramienta la pueden utilizar. Sí la pueden utilizar. Yo no les diría que utilicen ChatGPT. Hay otras inteligencias artificiales más enfocadas en ámbito como científico, ¿sí? Busquen Instagram, por ahí me salieron dos. Y empecé a utilizar una y me pareció muy buena porque me dio los artículos científicos y otra, yo le di los links, dije, ok, leí los abstract de algunos artículos y entonces los fui colocando y le puse a la inteligencia artificial. De hecho, aquí también hay que ser inteligentes para utilizar la inteligencia artificial. Le pueden preguntar incluso cuál es el prompt más idóneo para contestar una pregunta con base en esto, esto, esto. Quiero saber por qué el paciente, por qué estos datos, por qué se comportan así. Y la inteligencia le va a dar el prompt más adecuado, más no es el exacto. Y la misma inteligencia les dice, escribe, ¿no? Actúa como un médico de especialidad tal, de tal nivel, para analizar un paciente, para establecer el diagnóstico de un paciente con estas características que tiene esto, 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 tomando en consideración la fisiología del hígado, el cual realiza un metabolismo de la glucosa de esto, cuando los niveles de glucosa son menores a tanto, pero realiza este proceso de gluconeogénesis, glucogenólisis, cuando el cuerpo entra en un estado de estrés oxidativo, tales condiciones y la función renal se ve comprometida debido a la presencia de cetoacidosis por estas consecuencias. Contexto, ¿sí? Entonces, ya con eso le pueden decir, ok, tengo un paciente con estas características, tiene tal edad, ok, y ya les va a dar eso. Necesitan, por eso les digo, necesitan primero tener el contexto para dar la herramienta. Mi teoría es esta y entonces ya la inteligencia va a utilizar los algoritmos con la información que ustedes le den. ¿Sí? Pero si ustedes no entienden el contexto, todavía no saben cómo funciona el hígado, todavía no saben cómo se afecta la función renal por consecuencia del estado fisiológico del paciente, cómo el estrés también puede generar efectos con los radicales libres y entonces afectar los procesos de absorción, etcétera, etcétera, no, sí. Por ejemplo, ¿cuáles son las teorías o la teorización que dicen, ¿no? ¿Por qué le dio la diabetes? ¿Por qué le dio la diabetes si no tenía? ¿Qué han escuchado al Gustó, respecto? les gustó. ¿El qué? Los pacientes dicen que se asustaron, entonces les dio la diabetes. Se asustó. ¿Qué otra? ¿Nada O más? que eran muy enojones, o sea, que eran muy enojones y por eso les dio el azúcar. Ese les da el azúcar. ¿Qué otras enfermedades? Yo he escuchado que luego dicen, es que es bien mal vibroso, por eso le dio cáncer. Así como ¿cómo por?
¿Nada más? Es que ya casi no dicen cosas porque ya llegan con sus diagnósticos de años. Entonces, pues ya no dicen cosas, ¿no? Pero han escuchado. Haddad. A mí, ay, Te Yo escribí alguna la vez manita, déjame. escuché. Perdón, ¿qué pasa, Maite? ¿Qué pasa, Maite? Ya le robé 2 partes. Gacho, gacho. Órale, Maite, va. aborazado el compañero. Bueno, a mí me tocó que una paciente justamente llegó con, que fue creo que un posible una sospecha de hipertensión y también como algo de diabetes. Pero, o sea, la paciente era como de, no, es que tuve un enojo así bien grande, es que me hicieron enojar así, pero así, y tomé agua después del enojo. Y yo así de, pero eso es Se lo que escucho, hidrató. entonces, sí, o sea, fue como de, bueno, pues está bien, ha de tener alguna, por algo lo pensó, pero, no, o sea, gracias a eso como que la paciente estuvo dice y dice, ya que fue que la doctora dijo, bueno, ya su bitácora para que nos diga a ver si sí tiene o no, pero enojos con agua. Ok. Ahogaron el enojo. ¿Qué otra? Yo alguna vez escuché que una paciente dijo que se enfermó porque comió aguacate e hizo coraje. Ah, sí, cierto. Sí, ya no me acordaba de eso, sí. La sandía. Ah, bueno, también he Así comer escuchado que sandía no. dicen que les da reumas por lavar con agua fría. O sea, por Mm. estar calientitos y lavar por agua fría. O que les dan, por ejemplo, parestesias por ejemplo, por salir después de comer. O sea, por salir a la calle después de comer sin echarse sal en la boca. Órale, eso sí no lo había escuchado. A ver, Cris. Ay, a mí me dijo una señora el otro día que le dio chorro porque se comió la sandía completa en la noche y yo, ¿qué? Sí, ok. Fer. A nosotros el otro día nos llegó un paciente que ya estaba diagnosticado con hipertensión, pero no se tomaba sus medicamentos. Y ese día llegó porque según está, bueno, no según, estaba enfermo de la garganta y le tomamos la presión y traía 140, 100 y algo. Y nos dice, Ah, no, es que es porque estoy enfermo de la garganta, por eso está así. ok. No, pues sí, mucha correlación garganta, presión arterial, pues sí. Ok, acá voy con todo esto. Eh, pues, ¿qué creen? En algunos casos, sí hay una explicación fisiológica. Resulta que obviamente no van a desarrollar los pacientes diabetes, pero sí tiene un impacto el hecho de un rush de adrenalina llega a afectar la producción de insulina. ¿Por qué? Porque en los momentos, digamos, de estados de alerta, ¿qué es lo que necesita el cuerpo? Necesita glucosa disponible para generar un gasto energético porque literalmente la persona necesita salir corriendo en algunos casos, ¿no? Entonces, ¿hay una correlación fisiológica en este sentido? Sí, sí la hay. Respecto a aquí estoy hablando en el proceso del espanto, ¿no? Es que porque se espantó le dio diabetes, ¿no? Sí, hay una supresión de la insulina por la adrenalina, sí, sí hay una supresión. Claro, esta supresión no va a llegar al grado de generar que es que ya por eso le dio diabetes, sino que es una serie de eventos desafortunados que desencadenan en que el paciente sea diabético y el hecho de haber tenido un susto, pues hace que el paciente le ponga más atención a los signos y síntomas que ya presentaba antes. Sí, entonces, si hay una correlación fisiológica en ese sentido, sí. Respecto a la sandía, resulta que sí hay un proceso en los mecanismos de absorción a nivel intestinal se afecta por el consumo de glucosa, de fructosa propiamente, ¿no? Entonces, sí, pero no es por comer propiamente sandía. Claro, si hablamos de que se comió, si la paciente dice que se comió una sandía completa, entonces invariablemente sí, sí le va a dar, ¿sí? Entonces, pero sí, aquí hay que recordar que el cuerpo tiene procesos circadianos
inherentes, no son intrínsecos. Entonces, funcionan, los mecanismos de absorción también funcionan a través de estos procesos circadianos. La parte del coraje y el agua, ese sí no le encuentro una explicación fisiológica. Ese sí no. Ese sí de ahogar las... No, no. Ese sí no se la compro tan fácilmente. A menos de que haya por ahí otra explicación, pero no. Usualmente, después de un evento, algo así, algo que sí es cierto, cuando los pacientes pasan por un evento traumático, se les quedan grabados muchos signos y síntomas que tuvieron o que tienen en ese momento. ¿Sí? Entonces, muchas veces en las investigaciones epidemiológicas se ha correlacionado que un evento de este tipo hace que el paciente recuerde con el paso del tiempo y le preguntan algo, recuerda como muy vívidamente esa situación. ¿Sí? Eh, Vamos, a ustedes les ha pasado, no en una cuestión de salud propiamente, pero cuando les recuerdan el nombre de su tóxique en turno o el ex, de repente se vuelven, regresan a ese día en que les rompieron el corazoncito, ¿no? Entonces, y lo recuerdan y se recuerdan cómo se sienten, cómo están, casi casi, es que yo me paré aquí y él, ella, lo que sea, la quimera, estaba aquí, traía puesto esto, yo comí esto ese día, sí, entonces ahí es la correlación, cómo los eventos, este tipo de eventos generan una huella que el paciente recuerda exactamente, hasta casi casi el color de ropa que traía y lo que no sucede, ¿no? Así de que muchas veces dicen, es que no me acuerdo ni de lo que comí ayer. Resulta que ese día se acuerdan qué comieron y hasta qué sabor tenía, ¿no? Entonces, no, y no hablo del sabor amargo, del que les rompieran el corazoncito, ¿no? Entonces, recuerdan mucho ese tipo de eventos. Entonces, en ocasiones, los eventos traumáticos, un enojo, una exasperación o un evento de furia, deja una huella en el consciente y en el subconsciente que hace que el paciente recuerde literalmente todo lo sucedido y ponga más atención a los síntomas que ya tenía. Por eso muchas veces dicen, sí, es que fue esto, ¿no? O sea, tratan de encontrar como una lógica mística casi, casi, ¿no? Es como ahora que va a venir el 8 del 8 del 8, que no veo ningún 8 al final, pero bueno, ¿sí? Entonces, vean, todos estos elementos que finalmente podríamos decir, ay, no, eso no sucede. eh, son este tipo de conocimientos que nos va a permitir establecer, ahora sí, cuáles va a ser mi pregunta científica para responder esto. Entonces, ¿podemos echar mano de todo esto? Sí, podemos echar mano de todo esto. Finalmente, hacer investigación es echar a volar la creatividad. Por eso les pido que no utilicen ChatGPT todavía. Sí, no utilicen la inteligencia artificial aún. ¿Lo podemos utilizar como herramienta? Sí, es una herramienta, no es la panacea. ¿Sí? Recuerden que este tipo de elementos se basa en las probabilidades y aparte de las probabilidades, los supuestos y los patrones. Entonces, si ustedes, por ejemplo, han utilizado la inteligencia artificial para preguntar preguntas muy coloquiales o la han utilizado como hasta terapeuta, pues esto va a suceder como Google, que le preguntan, le dicen, me duele la cabeza, cáncer de cabeza. Sí. ChatGPT no les va a decir cáncer de cabeza, pero sí les va a empezar a establecer todo un diagnóstico que ni siquiera tienen, pero su mente y su ansiedad, su estado de ansiedad, van a pensar que sí, porque van a pedir detalles. Y entonces, sí, es que aquí dice que les debe de doler la cabeza y se deben de sentir así. Sí, así me siento. Sí. Es que dice que les duele hasta el dedo chiquito del pie. Sí, el otro día yo sentí un pulso ahí en el dedo chiquito del pie y es porque les quedaba apretado el zapato, ¿no? Entonces, así de, no, sí, 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 tienes razón, no, sí, seguramente, no. Sí, entonces, no es momento, considero yo, ya finalmente esto es a reserva de cada uno de ustedes, no es momento todavía de utilizar este tipo de plataformas hasta que ustedes entiendan bien los contextos y las bases. Ya que ustedes incluso tienen el contexto, la base, ya leí, ya chequé, necesito, pero no le entiendo, ahora sí, le pueden decir, incluso una vez hice un experimento.
Eh, Soy estudiante de medicina de tercer, entre más contexto le pongan mejor. Tengo esto. No sé cómo estudiar esta parte. Desarrolla un sistema que me permita aprender esta área, esta materia, esta unidad, tomando en consideración que mi método de estudio es a través de flashcards y el libro base es este y le dan el link con el libro base y las características del examen y la evaluación parecen ser que son estas. Y a ver qué respuesta les da. Y entonces les va a desarrollar. Ah, claro que sí. Porque finalmente la intención de estas inteligencias, sobre todo inteligencia como ChatGPT, lo que hace es validar lo que ustedes le dicen. Si ustedes le dicen a ChatGPT, no, ChatGPT, tú estás mal, ChatGPT le va a decir, ah, sí, disculpa la información errónea, es esto, ¿no? Incluso para citar las referencias, si ustedes le piden las referencias a ChatGPT, las referencias no existen, se las inventó, ¿sí? O en ocasiones puede ser que el título del texto sí exista, pero el autor no es, ¿no? Entonces, ok, hay que utilizarlo con cuidado. Finalmente, sí, la intención es que ustedes, a pesar de que estamos en un área extremadamente científica y que nos manejamos, esta la voy a quitar, que sí nos manejamos con esta parte de lo que existe, la medicina basada en la evidencia, porque luego es hasta, la verdad es una ironía muy graciosa para mí, porque sí, el carácter científico y lo que dice el artículo, y es que la fisiología, les pasa algo así de, es que necesito que me lean las cartas porque no sé por qué me está pasando esto, así de, "Mm, el valiente basado en evidencia, ¿no? Entonces, que hasta creo que una chica creo que sí me dijo, es que ChatGPT me leyó las cartas y me dijo esto. Así de, ¿en serio? ¿En serio? Ok, sí. Entonces, aquí, primero necesitamos el contexto. Necesitan empezar a analizar ustedes qué es lo que les gustaría contestar. Son equipos de 4 personas, ¿verdad? Son 4 cabezas, 4 perspectivas completamente diferentes. Entonces, pónganse de acuerdo en una. Sí, o incluso pueden tener una y hacer una propuesta de otra. No hay divorcios de equipos. No hay divorcios de equipos. No. ¿Sí? O comparten la patria potestad de la pregunta o se amuelan. ¿Sí? No voy a hacer divorcios. ¿Sale? Entonces, yo creo que se los voy a dejar hasta aquí. Vamos a ver eso. Las preguntas, tenemos clase el lunes. Sí, porque el viernes tienen las entregas, nada más. Entonces, el lunes continuamos con la parte del protocolo, lo que lleva, porque finalmente ya para darles todo el contexto, ahorita les paso el link de Google Drive para que chequen las clases que ya tenemos, las 2 clases. Tienen entregas el control de lectura, sus mapas mentales, el miércoles exponen. Ya está, por ahí hice la captura de pantalla, ahorita se las comparto. ¿Qué pasó, Fer? Ah, de Mafer. los mapas mentales, ¿es el mismo para los dos equipos? No hay un mapa mental uno y mapa mental 2. Ah, es que solo aparece en el Classroom un apartado de solo un mapa mental. A ver. Qué bueno que me dice. Mm. Turururu. Dice, realizar la lectura de los artículos y hacer un mapa mental. Uno es el de medicina basada en evidencia a más de una década de su existencia y el otro es medicina basada en evidencia, guías y protocolos. Ajá, tienen que hacer 2 mapas mentales, pero un equipo va a exponer el mapa mental uno y otro equipo va a hacer el mapa mental 2 en la exposición, pero por equipos tienen que ser los 2.
O sea, del apartado que se llama Pavimentar Medicina basada en evidencia, son los dos anexos, ¿no? Sí, las dos lecturas. Ok. Y de hecho, mm, 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 ay, ya se le va a acabar la batería a esto. De hecho, a ver, dice. Exposición por equipo de la unidad 2. Dice presentación del artículo seleccionado batizando. Ah, sí es cierto, ya decía yo que algo me faltaba por aquí. Cierto, cierto, cierto. En la unidad 2 son dos mapas mental de la unidad 1 y de la unidad 2. mm, 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 Metabuscadores, ¿dónde está la actividad? Ah, sí, ya me acordé. Sí, para que no tengan que entregar una pregunta pico de actividad, va a ser la pregunta pico del. Porque aquí dice que tienen que hacer una, pregunta pico de un caso clínico, pero esto ya lo habíamos abordado, entonces esta no. Esta se las voy a cambiar por por la pregunta pico de su protocolo. Ujú. En la unidad 2, la pregunta pico de que viene ahí en actividades para entregar, no la vamos a hacer. Se las voy a cambiar por la pregunta pico que ustedes van a desarrollar. ¿Sale? Entonces, esa y para esa, vamos a ver, calendario. Calendario. Yo creo que la pregunta pico para el protocolo. mm, es que se quedarían sin entrega para la evaluación. Vamos a hacer esto. Hacer una sola revisión, hacer una revisión general de la pregunta pico para que el día de su exposición de la pregunta pico la presenten con un artículo. Ese va a ser su primer parcial. Pregunta pico con el artículo, bien desmenuzado el artículo, bien justificado por qué esa metodología, por qué ese grupo de pacientes, por qué ese tipo de estudio, ese tiempo, etcétera. No sé cómo lo quieran, ahí cómo lo quieran acomodar, pero es la justificación. Déjenme lo voy anotando porque si no se me va a pasar. Entonces, con ustedes va a ser esa evaluación. Vamos a ponerle aquí para evaluación. Pregunta pico con su justificación de cada rubro, más un artículo que los pueda orientar, más que dar respuesta, que los pueda orientar que esté relacionado con lo que ustedes quieren hacer. Sí, entonces relacionado con proyecto. Sí, ese va a ser su primera evaluación. Sí, aparte de un examen escrito en Google Forms. Les dije que su evaluación era su protocolo y una evaluación, que así se los iba a dividir. Entonces, esta sería primera evaluación. Y esto lo vamos a ver, esto lo van a presentar, pero ya hasta que hayamos avanzado en los
en los... Hasta que ya hayamos avanzado en el temario. De hecho, programa epidemiología clínica y medicina basada en evidencia evaluación. La primera evaluación la tendremos en cuanto terminemos la unidad número 4. Ya vamos, ya empezamos la unidad 3. Eso quiere decir que otra unidad y empezamos y planeamos ya una evaluación. Sí. Por eso me detuve también el día de hoy para darles un poquito más de tiempo. La unidad 7 es muy larga, ¿eh? Entonces por eso también la segunda evaluación que les hago es pasa un buen rato antes de hacerla. Su evaluación final es su presentación de protocolo con su escrito. ¿Sí? Ahorita en la parte de protocolo vamos a ver lo del escrito. ¿Sí? Entonces, la primera evaluación va a ser esto, para que no les vaya tan mal en su pregunta pico. Hacemos una revisión, si quieren, como híjole, es que estaría bien hacer el 18, pero el 18 a lo mejor no los veo en la mañana, entonces, los veo el 20. Ya del 22, bueno, igual se les cambia del 18 al 22, los veo el 22. Aunque ya vi que los viernes ustedes están más dormidos que despiertos. Pues sí, viernes. Entonces, ujú. Sí, del 18 se les cambia para el 22. Si quieren el 22, podemos precisamente ver lo de sus preguntas. Cómo empezaron a armar las preguntas. Ojo, es cómo empezaron a armar las preguntas para que cuando ya tengan que presentar su pregunta final, ya tengan algo más concreto y puedan justificar específicamente ya de lo que van armando. ¿Les late? Sí, Tomar eso como un sí. Doc, Eu, tengo una pregunta. dígame. ¿Todo el itinerario que usted ahorita armó, lo va a subir a Classroom? ¿O, Ya está, o, pues se los puedo anotar. o no? 22 presentación, bueno, ahorita lo estoy anotando en mis notas. 22 de agosto, primera presentación, pregunta pico. Gracias. Sí, 22 de agosto, primera presentación, pregunta pico. Este, su evaluación, la evaluación, por eso la intención es que ya ustedes vayan armando para que no tengan poco tiempo para preparar el artículo en cuestión que les va a servir para presentar. Pero de nuevo, son 4 personas, entonces quiero suponer que esto debería ser un poquito más sencillo. No van a hacer un Frankenstein, por favor. Sí, tú analizas la introducción, yo analizo la metodología, tú analizas la discusión, yo los resultados y conclusiones. No, sí, o sea, lean, elijan un artículo, vean cuáles presentan. Y entre ustedes pues ya van armando así, bueno, pues ok, mira, habla de esto. De hecho, ay, vamos, ustedes pueden utilizar las presentaciones de Google y ahí trabajan todos en una sola presentación. No quiero Canva. No, no quiero Canva. Si utilizan Canva, los les bajo puntos por los horrores de ortografía, porque Canva no les muestra los horrores de ortografía. Y entonces de decir pérdida, dicen perdida. ¿Sí? En vez de decir etiología, dicen etiología. ¿Sí? Entonces, si usan Canva, ojo, si usan Canva, les bajo un punto por cada falta de acento.
O los voy a hacer como mis otros alumnos de licenciatura, que ahorita no los tengo, que los pongo a hacer planas, como niños de primaria. Porque luego escriben así con H al principio. Y en vez de poner Asia, ponen Asia. Mm. Si ocupan Canva, aguas con los horrores de ortografía. Vamos a poner aquí, revisar ortografía. Mm. Entonces, 22 de agosto, primera presentación, pregunta pico. Parte de la primera evaluación de exposición es la pregunta pico, con la justificación en cada rubro y el artículo relacionado con el proyecto, con la pregunta. ¿Claros? Bueno, por ahí ya me chismosearon que ya me pasaron una captura de pantalla que me postearon en Instagram y no me etiquetaron, ingratos. Ahí en sus stories alguien. Dije, changos, dice, órale, pues al menos hubieran sacado el lado bueno. Avisen, avisen. Entonces, le hacemos así, ¿sale? Hacen su pregunta pico, se apoyan entre todos para ver cómo mejorar la pregunta, no se van a criticar, no se van a destrozar. Entonces, y la primera evaluación queda así. Y ya les aviso, les pongo fecha y tiempo para la evaluación en Google Forms. Yo creo que sí, el más idóneo es Google Forms. Estaba pensando usar Kahoot, pero 20 preguntas en poco tiempo. Sería un buen ejercicio, así como de su pobre ardillita así. Ay, 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 exagerados. Sí se dan cuenta que no los estoy escuchando, nada más estoy viendo que mueven la boca. Todo lo demás lo estoy asumiendo. Es que me da ansiedad. ¿Qué no le da ansiedad? Ustedes no le da ansiedad, a ustedes le da ansiedad, que es más peor. No es peor, es peor. Pero bueno, está bien. Bueno, en Google Forms va a ser las preguntas. Ya está. Por ahí ya se enchinó el Chris. O coreanizó, no sé. De veras alguien por ahí pone una foto de un drama, creo. Un coreano en turno. Tiene su foto de perfil. Pero bueno. eh, libres son niños. Nos vemos el... Ah, no, ya no nos vemos hasta la siguiente semana.